Un saludo muy grande, mis queridos amigos. Soy su psicólogo transpersonal, Absalón San Clemente. Estamos aquí en las Islas Británicas. Hoy es 8 de abril, mañana es 9 de abril. Mañana sucedió un fenómeno hace muchos años, en el año 48. Un 9 de abril del año 48 sucedió el asesinato de un líder, un caudillo, Jorge Eliezer Gaitán, a manos del señor Roa, un supuesto enfermo esquizofrénico, que fue también eliminado por la población en Bogotá. Este señor asesinó a Jorge Eliezer Gaitán por la espalda, le dio 3 impactos de bala en el año 48. Mis queridos amigos, yo quiero que hagamos una observación, simplemente una observación sin juzgar, una observación inteligente, porque no se trata de juzgar, de meterle sentimientos de odio, de rencor, no. Siempre estamos hablando que en el mundo transpersonal se observa para aprender, se observa para trascender, se observa la historia para conocerla. ¿Qué sucedió? Este señor era un personaje que fue candidato también a la presidencia, pero desafortunadamente no ganó y volvió otra vez a lanzarse como candidato. Sí fue alcalde en Bogotá y fue un secretario, creo que de educación. Era un hombre sencillo, era un hombre preparado, era un abogado muy preparado. Y él hablaba algo curioso. Yo quiero que miremos lo curioso que tiene esto. Él decía que la oligarquía liberal y la oligarquía conservadora eran iguales. O sea, que los grupos de ese tiempo, como liberales y como conservadores, tenían el mismo pensamiento. Pero, como siempre, para poderse vincular al mundo político, hay que adherirse a cualquiera de los grandes grupos políticos. Él se hizo un aderezo, digámoslo así, una vinculación al movimiento liberal en ese tiempo, porque creo que estaba gerenciando el Partido Conservador. Resulta de que este señor decía, pues es muy sencillo, tanto liberales como conservadores realmente hacen lo mismo. Eso que estaba diciendo él era el hecho del ego que posee la gente cuando sube al poder. Siempre se ha observado que eran las mismas familias, hablaban de los Pumarejos, hablaban de los Turbay, hablaba de los mismos de siempre, las mismas familias tradicionales que se habían heredado los tronos, digámoslo así, en Colombia. Y este señor decía que le tocó vincularse al Partido Liberal, pero que la ideología de él era muy diferente a las oligarquías que manejaban los dos lados. La ideología de ese señor era un socialismo muy diferente a ese comunismo que se maneja lógicamente en Venezuela, en Cuba. Él decía que él era simplemente el pueblo, que él no era un hombre, sino que era el pueblo, y que él como pueblo, pues simplemente hablaba como el pueblo, o sea, representaba al pueblo y verbalizaba por el pueblo, pero que el pueblo era el que tenía el poder, no las oligarquías, que el pueblo era el que debía administrar, no las oligarquías, y que el pueblo es el que tenía que aportar sus ideas, lógicamente, para ellos gerenciar acorde al pueblo. O sea, no las oligarquías imponían sus pensamientos al pueblo. Era una ideología bien especial y bien curiosa. Y empezó a investigar por qué en ese tiempo, estamos hablando del año 48, mañana es 9 de abril, las famosas empresas, las multinacionales querían ingresar y estaban ingresando a Colombia. Y él decía de que había que hacer un nacionalismo, o sea que precisamente se trataba, era de Colombia, era el que tenía que explotar sus bienes, no que vinieran de afuera a explotar sus bienes. Y él protestaba por eso. Él quería prácticamente denunciar el hecho de que los de afuera estaban administrando
Y siempre ha existido durante la historia ese tipo de pensamiento, eso es histórico. Los de afuera querían administrar a Colombia, estaban administrando, se estaban apoderando, estaban prácticamente otra vez haciendo colonización los norteamericanos y explotando todos los recursos naturales de Colombia. Y él se oponía a eso, que realmente no eran los líderes sindicales o los líderes políticos o los líderes multinacionales los que decidían, sino que era el pueblo el que tenía que decir esto se hace, esto no se hace, tomarle nota al pueblo. Pues ese señor sencillamente por esas ideologías y con la fuerza que estaba cogiendo, era un hombre muy grandilocuente, se expresaba muy bien, hablaba muy bien en su retórica, pues fue asesinado. Cuando cogieron el asesino Roa, le preguntaron, le alcanzaron a preguntar por qué lo asesinó y él dijo, me pagaron por asesinarlo. ¿Quiénes le pagaron por asesinarlo? Pues sencillamente se han descubierto a través de muchos documentos que los norteamericanos y la CIA estaban involucrados en ese hecho. Toda esa documentación pasó lógicamente a ser embodegada. Esto es un dato muy especial. Y la hija, la señora Gloria Gaitán, empezó prácticamente a promover y cuidar todo lo que su padre dejó. Su casa, la casa de él, fue declarada como una especie de museo, ¿sí? Ella estuvo gerenciando ese museo y ella estuvo prácticamente respetando los bienes. La tumba de su padre fue, por orden del gobierno en esos tiempos, se hizo en su propia casa, o sea, porque habían unas revueltas. Se dio el famoso Bogotazo. Yo quiero que con esto analicemos otro detalle. El famoso Bogotazo es que la gente se armó. Primero asesinan a punta de golpes. Unos emboladores que estaban cerca al sitio le dieron con esas cajas de embolar al asesino Roa. Y luego lo llevan al Capitolio y lo querían crucificar y se armaron. Empezaron a coger todo lo posible, o sea, machetes, fusiles, fueron hasta trataron y sacaron de las bases militares fusiles y se armaron. Y esto es una cosa que yo quiero que la analicemos. ¿Para qué se armaron? Se armaron para enfrentarse entre liberales y conservadores. Y el mismo Gaitán decía, yo no soy ni liberal ni conservador, yo soy el pueblo. Me toca vincularme al Partido Liberal porque no tengo otro recurso para hacer política, me obligan. No podía tener un movimiento independiente, ahora sí movimientos diferentes a liberal y conservadores, pero él decía, no soy, y son las mismas cosas, la oligarquía liberal o conservadora es lo mismo y piensan lo mismo. Pero el pueblo, mire la interpretación que le dio, y esto es para que lo analicemos, simplemente se partió en dos, en liberales y conservadores. Me acuerdo tanto que a los conservadores le llamaban pájaros. Y había un representante muy fuerte que también se armó y le dieron dinero y armas, León María Lozano, en el Valle del Cauca. Y fue otro impresionante asesino de liberales. O sea, mira la contradicción de esto. Entre partidos, el pueblo no entendió el mensaje de este hombre. Él decía, yo no soy de ninguno de los dos. Me tocó meterme como liberal y ellos pensaron que porque estaban en ese partido tenían que acabar con los conservadores. Y se enfrentaron en una guerra civil impresionante. El pueblo no sé qué le pasa, no comprende bien las cosas. Empezaron a matarse entre ellos mismos. Hay unas historias muy curiosas que yo quiero que la observemos. Es que el mismo ejército, cuando estaba allí de intermediario en esa locura de conservadores y liberales que se estaban enfrentando, el mismo ejército decía, yo era gaitanista, era muy acorde al pensamiento de Gaitán, pero tenía que respaldar al Estado para darle orden al Estado. Y tenía que respaldar con dolor, porque tenía que atacar a esos dos locos que se enfrentaron, liberales y conservadores en ese tiempo, para apaciguar porque estaban quemando todo Colombia. Comenzaron con Bogotá, por eso se llaman Bogotazo. Quemaron los edificios, quemaron las alcaldías, quemaron todo.
se dedicaron a incendiar, a asaltar, a robar, a atracar. Pues el resultado, mis queridos amigos, era impresionante. 3.000, 4.000 muertos. O sea, los muertos no alcanzaban ni a enterrarlos, sino que los llevaban al cementerio y los dejaban tirados ahí. Hay unas escenas tremendas. El pueblo se enfrentó a un nivel de violencia tan tremendo que tuvieron que montar prácticamente una especie de junta militar. Tuvieron que montar un ejército para apaciguarlo, y ya al ejército le tocó pelear contra los dos lados para apaciguarlos. Luego de eso, lógicamente, quedó una junta militar administrando, con el general Rojas Pinilla, administrando el poder, porque no había un representante allí que pudiera organizar eso. O sea, la justicia militar, el ejército se tomó las riendas y tuvo que masacrar más personas fuera de las... Entre ellos se enfrentaban y había un intermediario que era el ejército. Pero lo que yo quiero decir es, esto no tenía sentido, la violencia que hicieron. No tenía sentido. El caudillo les explica, yo no soy ni de aquí ni de allá, yo soy del pueblo sencillamente. Yo quiero que el pueblo se exprese, yo quiero que el pueblo diga realmente cómo administramos todo esto. No queremos gente de afuera tomando decisiones. Y la gente no comprendió lo que él estaba explicando y se dio sencillamente a través de la violencia una masacre terrible, terrible, terrible. Mi padre me comentaba que fue tanto el enfrentamiento tan absurdo que hubo, que simplemente por partidos políticos, y era un enfrentamiento sin sentido, que pintaban las casas, si era de amarillo, si era rojo, que era liberal, se pintaba de rojo, si era conservador, se pintaba de azul, y entonces ya sabía qué casa iban a asaltar y a matar, y fue un desastre. O sea, no podemos ni hemos comprendido realmente lo que expresa la gente y lo que dice la gente. Y el pueblo distorsiona las cosas, crea una violencia, queda la miseria absoluta. Quedaron en una miseria absoluta en esos tiempos y no le comprendieron la idea. Hay unos datos muy curiosos. Yo quiero que comprenda que él decía, ni de izquierda ni de derecha, simplemente soy el pueblo. Yo no soy un hombre, sino que yo soy el pueblo y hablo por la boca del pueblo. Ojo con esto, que es muy diferente. Es un socialismo muy diferente lo que él estaba pensando y lo que él pretendía. Quiero que todo esto de aquí lo administremos solo el pueblo. O sea, nosotros somos empleados, representantes, empleados del pueblo, pero el pueblo es el que propone. Y al pueblo se le toma nota y al pueblo, lógicamente, todos conciliando, deciden cómo se administra. Pero bueno, esa era la idea. Era una idea muy sana, me parece a mí. Pero la interpretación fue, yo soy liberal, yo soy conservador, nos matamos simplemente por un color. Y el ejército se metió, y cuando al ejército le preguntaban qué pensaba, decía, pues muy triste tener que dispararle a todo mundo. El pensamiento de Gaitán lo respaldaba el ejército, pero tenía que respaldar el gobierno conservador de esos tiempos para crearle una estabilidad al país, y para ese respaldo tuvieron que matar muchas más personas. Resultado, nunca comprendieron lo que dijo ese señor. Nunca entendieron lo que él pretendía. Miseria total, porque acabaron con todo lo que había en Colombia. La economía, la política, la salud, todo lo acabaron, lo destruyeron. Y el segundo que estaba con este señor era Darío Echandía. Este señor, simplemente después de que toda esa violencia se dio, le dieron la participación, le dieron como secretario de gobierno, lo vincula. Se vincula él allí, luego es presidente, pero sencillamente queda una historia de muerte, una historia de masacre, familias desintegradas porque casi todos sus familiares fueron matados entre ellos mismos, y se dio una junta militar y luego continúa la administración igual como estamos ahora. Igual, siguieron las mismas familias tradicionales, simplemente se dio una brecha de enfrentamiento, el pueblo se enfrentó, se mató, destruyó, no comprendió lo que este hombre dijo, y la historia y el legado de él ha tratado de ser sepultado. A la señora Gloria Gaitán le quitaron el museo, el señor Álvaro Uribe le quitó el museo, y el señor Álvaro Uribe le entregó ese museo, o
sea, no le permitió a la misma familia Gaitán que ingresara a ver a su padre, la tumba, su propia casa, le prohibió por orden de los grupos paramilitares y sencillamente se lo entregaron a la Universidad Nacional para darle un manejo diferente. Ellos dicen que no podían ni ver la tumba o que cuando iban a la casa se metían por detrás del patio y en la tumba del padre estaban los perros haciendo deposición. Entonces es muy triste lo que se pretende, lo que se explica, lo que se buscaba. Él buscaba la paz, la integración del pueblo, el escuchar el pueblo, el tomar nota del pueblo, el administrar con el pueblo. Él decía, yo soy el pueblo, yo no soy Jorge Luis Gaitán. Fue masacrado por unas élites grandísimas internacionales que querían administrar a ese país en ese instante. Y eso fue oculto. Toda esa documentación, todo ese historial, el señor Álvaro Uribe lo desapareció. Bueno, es muy sencillo. Porque ocultan ese pensamiento, me parece a mí, tan inteligente de escucharnos todos, tomar nota de sus aportes y aplicar esa administración? Eso fue oculto. Y eso fue exterminado y prácticamente el legado y la historia de Gaitán la quisieron sepultar. El señor Luis Carlos Restrepo, que fue uno de los ministros de Álvaro Uribe, hizo ese proceso. Ahora Luis Carlos Restrepo, creo que era un psiquiatra también, tuvo que salir del país por problemas con la justicia. ¿Qué quiero yo explicar con todo esto? Porque mañana se celebra el 9 de abril, un año más de este hecho histórico. Con la muerte de este señor, lógicamente el país hizo una revuelta brutal, pero yo veo que la revuelta brutal que hicieron, la masacre que hicieron, los enfrentamientos entre el pueblo, no tuvo sentido, no tuvo una lógica. Simplemente se identificaron con colores y se enfrentaron las polaridades. Pero lo que él decía era, yo no soy ni de aquí ni soy de allá, yo soy de aquí del pueblo. Y no fue comprendido. Es muy triste la historia que sucedió con este señor, un gran representante, un gran caudillo, un señor muy, muy inteligente. Yo creo que este señor estaba hablando algo de conciencia. Con la conciencia hablamos de que todos somos uno solo, que todos aportamos, que todos administramos. Yo recuerdo mucho también al general Bolívar que decía, si mi muerte sirve para que cesen los partidos, yo bajaré tranquilo al sepulcro. O sea, no quería que se dieran movimientos políticos. Él quería sencillamente de que todos se reúnan, se expresen, se comuniquen y digan cómo vamos a administrar el país, en qué debemos de invertir nuestros propios dineros que depositamos como impuestos, en qué vamos a depositar, cómo vamos a manejar la salud, cómo vamos a manejar la educación, no privatizarlo, no tomarlo o permitirle que el mundo exterior, que ese siempre ha sido el lema, el mundo exterior venga y administre y decida y endeude y decida en los países. Muy triste, muy triste, muy triste que no se haya comprendido lo que él pretendía. Muy triste de que le hayan quitado a su propia familia el legado de lo que él dejó, incluyendo sus propiedades, incluyendo el museo, porque su casa fue declarada como museo. Muy triste de que no se comprenda quién realmente hizo el enfrentamiento, quién sacudió la bolsa de los, porque eso es planeado, la bolsa de las hormigas negras y las hormigas rubias, que cuando las mueven, ellas se enfrentan porque creen que están en ataque. ¿Quién hizo eso? ¿Qué se pretendía? ¿Por qué se promovió el famoso Bogotazo? Que aprovecharon la ignorancia del pueblo también para hacerlos que se maten entre ellos. Y luego, después de eso, continuó lo mismo, las mismas familias tradicionales con sus mismos pensamientos que venían y que él quería prácticamente transformar. O sea, no quería oligarquías, quería simplemente que su pueblo decidiera y compartiera. Yo dejo esto para que lo reflexionemos. A la gente sana, a la gente inteligente, a la gente prácticamente que trae una propuesta muy hermosa, muy consciente, los elimina. La intención es todavía seguir en colonizaciones, la intención es
que tenemos que hacer un despertar. Y ojo con esto, él tenía una bandera que era blanca. Muy linda la respuesta de la señora Gloria Gaitán, que es su hija, que decía, hay una forma de expresar el pensamiento de él cuando van a hacer votaciones. Si tú no estás de acuerdo, y esto es valedero, con lo que tienen como representante, las propuestas como representante, vota en blanco. Y una forma de representar a Gaitán y una forma de expresar el pensamiento gaitanista es votar en blanco. O sea, no estoy de acuerdo con lo que están allí pretendiendo ser representantes. Es muy sencillo. Votar en blanco también es otra opción para decir no aceptamos esto. Espero que esto les sirva. Mañana vuelvo y digo, es el 9 de abril del año, en el año 48 sucedió el famoso Bogotazo. Espero que reflexionemos con esto. No hemos comprendido realmente lo que los grandes de la historia, Jesús, Jorge Luis Gaitán y todos los que han sido sacrificados pretendían. Y por qué sus ideologías las tapan, las ocultan y no las permiten dar a conocer. Pero tiene mucho sentido. Mis queridos amigos, espero que esto les sirva. Un saludo. Hasta luego.